Buenas noches, hermanos. Estamos muy contentos de estar en la casa de nuestro Padre Celestial. Sé que estamos en nuestros hogares, pero como he dicho, cada lugar donde se abre la palabra de Dios y donde dice la palabra, donde están nosotros congregados en su nombre, ahí estoy yo. Entonces creemos en la palabra de Dios y creemos que cada lugar donde estamos reunidos es casa de Dios, y es que agradezco también a nuestro Padre Celestial que nos da esta oportunidad de comunicarnos por medio de este sistema. También quiero darles las gracias otra vez a cada uno de los que han hablado con la hermana Aurora para sus ofrendas, y yo les agradezco, Dios les bendiga, y sé de algunos hermanos que la han ido a dejar ahí al templo también. Entonces está muy bendecido el hecho de que nosotros no nos olvidamos de nuestro agradecimiento a nuestro Padre Celestial en esta manera, y la obediencia que nosotros tenemos hacia Él en nuestros diezmos y ofrendas, ¿verdad? También quisiera que sigan recordando a Wilfredo, que sigan orando por él, la hermana María, que sean con ellos en oración y que el Señor sea misericordioso en sus vidas. Ah, Hemos oído buenas noticias de parte de los dos, pero luego que sigan orando por ambos, que el Señor los bendiga. Pero también quisiera añadir a la petición de nuestra congregación que nos ayuden a interceder por nuestro hermano Rodríguez, que el Señor lo bendiga, lo guarde y que sea nuestro Padre Celestial con él, y también con la familia. Tuvo un accidente, entonces esperamos que todo esté bien, que sea todo para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y rogamos que el Señor le restaure pronto. No sabemos hasta dónde es, gracias a Dios que el hermano está consciente y todo lo que sé, pero de todas maneras sigamos orando por él. Cada uno de nosotros estamos conscientes del tiempo difícil que estamos pasando con lo de con este virus que hay, y rogamos que el Señor sea misericordioso y que pase. El mayor de Nueva York dijo que no es Dios, ni nuestra fe, ni nada de esto lo que está curando al país, ni al mundo, ni nada de eso. Yo creo que Dios tiene misericordia, porque dice su palabra: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y yo creo que es una manera de llamarnos al arrepentimiento, una manera de reflexionar que es nuestra condición espiritual con Dios, y también un momento en que nosotros podemos pensar más profundo en cuanto a nuestra relación con Cristo. Y da tristeza oír una persona responsable de gobierno, y más un mayor de una ciudad de las más importantes aquí en los Estados Unidos, que tenga ese pensamiento tan ligero. Y yo creo que sin fe es imposible agradar a Dios, y sin esperanza es imposible vivir. Ah, Quisiera que oráramos aún por ese mayor, que el Señor lo bendiga, que el Señor le dé sabiduría, le dé la oportunidad de entender que Dios está en control de todo y que Dios es el que hace las cosas posibles. Pero también, como dijo Job, solamente esperamos de Dios el bien y no el mal. Es algo que cada uno de nosotros podemos interpretarlo a la manera que queramos, pero el Señor nos enseña que Él es Dios y no hay Dios fuera de Él. Entonces quisiera que estén orando también por Él. Vamos a cantar el número 35, es con el que iniciamos, Fuente de la vida eterna, ¿verdad? Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste,
porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Vamos a orar, que el Señor sea con nosotros. Padre, otra vez estamos ante tu presencia para darte gracias por tu amor y tu gracia. Levantamos a cada uno de nuestros hermanos que hemos mencionado y amigos también. Y te ruego, Padre, que cada uno de nosotros podamos exaltar tu nombre. Te ruego por Wilfredo, Padre, que no nada más lo sanes, Padre Dios, sino que también salve su corazón, salve su alma, su espíritu, Padre, pueda tener la vida que tú das por medio de la fe en Cristo Jesús. Y yo te ruego, Padre, para que sanes tanto su físico como su alma, su espíritu, Padre. También te damos gracias por nuestra hermana María. Bendícela, sigue con ella, te rogamos que siga restableciéndola. Y también te agradezco por cada una de las bendiciones que le has dado, que le han hecho sentirse mejor. Padre Dios, te seguimos alabando y glorificando porque solamente tú eres bueno con nosotros. No hay Dios fuera de ti, Padre, y a ti es el único al que clamamos. También en este momento estamos añadiendo a nuestro hermano Rodríguez. Te ruego, Padre, que tú seas con él. Te ruego porque no haya pasado a graves cosas, Señor. Y te ruego, Padre, también que otra vez lo tomes en el hueco de tu mano, que seas tú con él, que seas tú con los médicos, y Padre Dios, que tu nombre sea así exaltado. Te damos las gracias, Padre Dios, porque tú nos escuchas y tú eres misericordioso con nosotros y no nos pagas conforme a nuestro pecado, a nuestra iniquidad. Te ruego, Padre, que tomes control de este tiempo, que hables a nuestro corazón, que tu nombre también sea exaltado. Te ruego también, Padre, por cada uno de los hermanos que tiene enfermedades crónicas de nuestra congregación, que les amamos, y ruego que tú, Padre Dios, seas con ellos y les guardes su salud y los guardes de algún contratiempo, Padre, físico. Te ruego también para que los protejas en contra de este virus, Padre Dios, que tú seas su mano protectora en cada uno de ellos, y en tus manos los dejamos. Gracias te doy por tu gracia y tu misericordia. Y te ruego por cada hermano que está ahorita comunicándose, Padre Dios, por medio de este medio del Facebook, que tú le bendigas, Padre Dios, a donde quiera que esté. El ruego de mi corazón es que tú te extiendas hasta cada lugar donde nos están escuchando. Te ruego bendigas a cada hogar, cada familia, y te agradecemos, Padre, otra vez por tu misericordia y tu gracia. Te damos la honra y la gloria por el aniversario de nuestros hermanos Peñuela, el aniversario de bodas, Padre. Ruego que tú los bendigas, que tú seas con ellos, que tú les guardes la salud, el ánimo, el gozo que tienen para ti, y gracias por la sabiduría que tú vas dando cada día. Te ruego, Padre, que también tu nombre sea glorificado en el matrimonio de ellos, y te ruego, Padre, que sea un buen ejemplo a nosotros también en cuanto a amarte, a buscar tu rostro. Te agradecemos por este tiempo, Padre Dios, y también te doy gracias por tu fidelidad. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar otro canto. Hay un hombre nuevo en la gloria. Porque vamos a cantar este canto porque Cristo nos ha perdonado y nos ha cambiado. Y si nosotros realmente estamos en Cristo, sabemos que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Hay un hombre nuevo en la gloria. Y si usted no conoce a Cristo, le quiero invitar a que hoy sea ese día donde el Señor le salva y el Señor le cambia en la manera en que puede ser hijo de Dios y hacerse de esta manera parte del cuerpo y de la iglesia de Cristo. Y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Vamos a cantar 483 de nuestro himnario bautista. Hay un nombre nuevo en la gloria. Dice así: una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error,
mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la sangre de Jesucristo. Por sufrir en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. O hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Y ahora mis dones a Cristo doy y le sirvo por su amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. O hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, porque Él nos da ese privilegio de tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Y si se recuerdan bien, el mismo Señor nos dijo que cada uno de nosotros podemos tener ese gozo de gloriarnos en saber de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y es la única razón por que nos podemos gloriar y gozar en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, estamos hablando de la armadura de Dios y hemos estado llegando a puntos muy importantes en nuestra fe. Cada uno de nosotros, cuando vemos la palabra de Dios y la vamos estudiando, nos damos cuenta de que hay cosas increíbles como el ser perdonados, el ser personas que hemos sido amados de Dios y también hemos sido personas que podemos tener conocimiento de quién somos en Cristo. Ya hablamos de que somos amados de Cristo Jesús, amados de Dios, amados del Padre. Entonces también Él quiere que nosotros seamos perdonados y cambiados. Entonces, cuando nosotros hablamos del perdón, mucha gente piensa que el perdón nada más eso, perdón, I'm sorry, ya pasó. No. Cuando nosotros pedimos perdón es saldar cuentas, es quedar sin deuda, quedar sin un pago retrasado, quedar sin algo que yo deba. Quiere decir que yo ya no debo nada, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo pagó totalmente todo mi pecado, pagó toda mi maldad. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces ya no tenemos por qué regresar al pecado, ya no tenemos por qué regresar a la maldad, ya no tenemos por qué estar preocupados si voy a ir al cielo o si no, o ya no tengo que estar preocupado de que voy a quedar en el purgatorio o en los niños en el limbo. No hay esa preocupación, da una seguridad total. Es lo que es cuando nosotros hablamos de ser perdonado.
puedo regresar a casa sin ningún reproche, puedo regresar a casa, entrar y salir como quiera, puedo, cuando soy perdonado, tengo otra vez, como el hijo pródigo, vuelvo a recuperar todo lo que había perdido por mi necedad, por mi pecado, por mi maldad. El Señor me lo regresa todo, todo, todo. O sea, todo el pecado que hubo desde Adán hasta este día que Cristo me habló y me salvó, Él lo toma en la cruz, lo pone en la cruz, lo condena ahí y lo pone en lo más profundo de la mar, y ya se olvida el Señor de todo mi pecado y toda mi maldad. Esto no quiere decir que pueda empezar una lista nueva de pecados. En ninguna manera. El Señor quiere que vivamos de victoria en victoria. Quiere decir que vayamos venciendo nuestra carne, que vayamos venciendo nuestro orgullo y que no le hagamos caso a Satanás ni al mundo, que busquemos vivir solamente para Dios. Entonces, un ejemplo de esto está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, y nos damos cuenta de que el Señor está hablando en el capítulo 8 en una manera después de que fue al Monte de los Olivos. Y voy a empezar a leer en el 8:1. Dice: y Jesús se fue al Monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y recordamos que estas preguntas no son para ver qué hace nuestro Señor Jesucristo, estas son para que caiga nuestro Señor Jesucristo en la trampa de ellos. Entonces en el verso 6 dice, 8:6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír estos, acusados por violencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo a la mujer: Jesús le dijo: si ni yo te condeno, vete y no peques más. Y otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará de la vida. Entonces, regresemos un poquito al pensamiento. Cuando nosotros vamos a nuestro Señor Jesucristo, Él está enseñando en el templo, y todo el pueblo venía a Él a que se le enseñara. Ahora, si se dan cuenta, estos escribas y fariseos están interrumpiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, están haciendo disturbio, y no nada más eso, quieren agarrar a nuestro Señor Jesucristo en una trampa. Entonces, cuando nosotros vemos que estos hombres le dicen: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, se refieren a él como maestro. Ahora, fíjense la manera hipócrita en que usan ellos la ley. Dice: y él les mandó, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entendamos esto.
Moisés es el líder supremo de los israelitas. Moisés es la palabra máxima en cuanto al conocimiento de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto donde los fariseos llegan a querer sorprender a nuestro Señor Jesucristo, Él inmediatamente empieza a, a, a escribir en el suelo, en la arena. ¿Qué es lo que tú dices? Estos tentaban, querían buscar algo con que acusarle. Estaban buscando otra vez la manera en hacer quedar mal a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no nada más fue una vez que le están preguntando, sino es constantemente, son varias veces, no se menciona cuántas veces, pero nos damos cuenta que la ley de Moisés, en Levítico 20:10, dice claramente que si una mujer es encontrada en adulterio con un hombre, los dos deben de ser apedreados. O sea, están citando la Biblia o la ley de Moisés solamente en el lado de la mujer. No mencionan al hombre. La ley dice que los dos deben de ser apedreados. Entonces, hay gente que trata de usar la Biblia para acusar el pecado de una persona. Pero nos damos cuenta que el Señor Jesús conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. Más todavía. Fíjese lo que dice aquí. En Deuteronomio 22 a 24, también especifica, dice, si alguien hace adulterio con una joven en manera de violación, y dice, los dos deben de morir. Y entonces uno hace la pregunta, ¿y por qué es que si se hacen de esa manera, por qué los dos tienen que morir? La razón es esta. En Levíticos dice, si el hombre llega y agarra a esta mujer y la obliga a tener una relación sexual con él, ella debe de gritar, ella debe de buscar auxilio si no está en favor de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No lo hace, dice la doncella, tiene que morir porque no gritó, porque no pidió auxilio. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, ¿qué es lo que pasa? Los dos deben de ser apedreados. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, la ley especifica varón y hembra deben de morir. Los dos fueron. Ahora, si dicen estos hombres que la mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio, no se menciona al varón. No se menciona al varón en lo absoluto. Podemos decir porque es hombre. O qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice, algo interesante en el verso 7. Y como insistieran en preguntar, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? El Señor les dice, ok, la ley dice que esta mujer debe de apedrearla. Nos damos cuenta que Él no contestó que la ley de Moisés debe de apedrear. Él contestó diciéndoles que lo hagan. Pero antes de que avientes la primera piedra, examina tu corazón. ¿Qué hay en ti? ¿Qué cosas hay en tu corazón? ¿Qué cosas hay en tu mente? Ahora, aquí hay tres tipos de personas. Está los que están acusando a la mujer adúltera o a la mujer que está en juicio, y está nuestro Señor Jesús, y están los fariseos. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el grupo donde yo pueda estar que es más fácil? Inmediatamente puedo decir, bueno, siendo que yo no estoy cuestionando, y a mí no me están cuestionando, pues puedo estar en el lado de los fariseos. Pero en el lado de los fariseos nos damos cuenta de que ellos están haciendo la acusación con límites, o sea, no la están haciendo con justicia, no la están haciendo parejo. Y nos damos cuenta también de que lo están haciendo con alevosía, están tratando de poner una trampa. Estamos hablando de personas que están tratando de poner en problemas a nuestro Señor Jesús. Por el otro lado, son personas que quieren hacerse ver bien ante el público, y por eso tratan de agarrar a nuestro Señor Jesucristo con esta trampa.
Porque si él contestara que, oh no, muéstrenle amor, perdónenla o cualquier cosa, la acción dice, no importa la ley de Moisés, perdónenla porque yo les digo que lo perdone. Pero nos damos cuenta que ni nuestro Señor Jesucristo le dice, perdónenla. Él no les dijo eso. Él les dijo, el que esté sin pecado, sea el primero en aventar la piedra. Entonces, si nosotros empezamos a pensar en nuestra mente qué es la condición espiritual que yo estoy ahorita delante de Dios, ¿sería persona que pudiera aventar la piedra? Ahora, yo he dicho en algunas ocasiones, yo soy perdonado por la sangre de Cristo, no tengo ningún pecado, ¿quiere decir que yo tengo la autoridad de aventar la primera piedra? No. ¿Por qué? Porque tengo que examinar mi corazón y tengo que darme cuenta si realmente estoy en buena cuenta con Dios. Tengo que darme cuenta de cómo está mi relación personal con Dios. No es algo de que nada más examino mi corazón y digo, ok, yo estoy bien, entonces yo le puedo aventar la piedra. No se trata de examinarme a mí mismo contra mí mismo. Se trata de examinar mi corazón, mi mente, mis acciones con la palabra. Entonces, cuando yo me comparo con la palabra, me doy cuenta, como dice la palabra del Señor, el que diga que no ha pecado, a Dios lo hacemos mentiroso. Entonces tenemos que tener cuidado. El otro lado de la moneda es, usted puede estar en lugar de la mujer acusada. Puede ser algo increíble, pero es la verdad la que están diciendo ellos. La encontraron en el mismo acto de adulterio. Entonces, cuando nosotros somos sorprendidos en algún pecado, ¿qué es lo que es nuestra reacción? Inmediatamente pedimos perdón o nos apenamos o cualquier cosa. Pero no nada más estamos pensando en que vamos a caer en pecado, estamos pensando en que nos agarran en el mismo acto de pecado. Entonces esto nos lleva a nosotros a recapacitar a nuestra mente y decir, ¿por qué me agarraron en mi pecado? Momento de descuido, momento de lo que pueda suceder, no hay una manera en que se pueda decir, ¿lo puedo evitar? Claro que sí se puede evitar. Entonces tengo que darme cuenta de por qué es que me encontraron en esa situación, qué me llevó a caer en esa situación. Hay muchas situaciones, por ejemplo, donde nosotros podemos pecar. La pornografía, por ejemplo, los teléfonos tienen ahora, el Google tienen bastante material pecaminoso que hay ahí. Entonces, puedo yo meter mi mente en eso de pornografía, estoy buscando y buscando y buscando y encuentro algo y entonces estoy viendo cosas que no me convienen, cosas que no necesito llenar mi basura, pero lo estoy haciendo porque nadie me ve, según yo. Pero ¿qué pasaría si viene alguien y me agarra en el mismo acto donde yo estoy viendo pornografía y me estoy deleitando en ella? ¿Qué es mi reacción? Fue un momento de debilidad o lo que sea. Pero me doy cuenta de que estoy mal. Entonces tengo que recapacitar. Tengo que ser una persona honesta conmigo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En el verso 8 dice, inclinándose de nuevo hacia la tierra, siguió escribiendo. Y dice en el verso 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Ahora, cuando nosotros usamos la palabra conciencia, ¿qué es lo que quiere decir conciencia? Nosotros pensamos que es una vocecita que nos está hablando. Nuestra conciencia nos acusa. No es nuestra conciencia nada más. Conciencia está basado en la palabra conocimiento. O sea, lo que conozco de mí, mi conocimiento de mi propio pecado, es lo que me está acusando, es lo que me está carcomiendo. En el Salmo 51, David nos enseña lo que está pasando ahí. Es algo increíble lo que nosotros podemos meditar en la palabra del Señor. Pero el Salmo 51, fíjense lo que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado,
porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, más adelante, dice en el verso 6, aquí tomas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Fíjense lo que sigue más adelante en el verso 10. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto de mí. El verso 11 dice, no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. El verso 12, fíjese lo que dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pero nos vamos al capítulo 32 y pasa algo también, que en el proceso de que él estaba siendo una persona que confesó su pecado, y el Salmo 32, fíjense la experiencia que pasa con David después de que expresó su pecado ante la presencia de Dios. Fíjense lo que dice, en Cristo somos perdonados y somos cambiados. Entonces, el saber que soy perdonado, Cristo espera de nosotros un cambio. Fíjense, dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense lo que causó en la vida de David el pecado. En el 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Perdóname perdóname la maldad de mi pecado. Entonces nos damos cuenta de que él, mientras cayó, mientras estaba en silencio de su propio pecado, dice que su corazón estaba triste, ¿verdad? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, que estaba secándose él solo, estaba acabándose. El conocimiento, mi conciencia me hace darme cuenta quién soy, por qué estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. Y entonces ellos, al darse cuenta de su conocimiento, de su propio pecado, de que nadie lo estaba ahí vigilando, sino que uno solo personalmente salía uno a uno y comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, fíjense lo que sucede aquí en el verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? El hecho de darnos cuenta de que la conciencia es un instrumento muy poderoso de parte de Dios para nosotros. Ahora, quiero decirle esto aquí. Cuando nosotros hablamos de las situaciones morales, tenemos que darnos cuenta de que hay situaciones pecaminosas en nuestro vivir diario, y estas situaciones son las que nos llevan ante la humillación y ante la presencia de Dios. Pero Dios no nos va a recibir nada más así en una manera, ok, te perdono y ya. No, hubo un precio. Ese precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros pensamos de que, o nada más digo la oración de arrepentimiento y se acabó. No. El Señor pregunta a nosotros, ¿quién te condena de tu pecado? ¿Quién te acusa de lo que has hecho? Y no es más que nuestra mente, es el Espíritu de Dios que habla en nuestro corazón. El Espíritu de Dios nos convence de nuestro pecado, de nuestra maldad. Entonces, si nuestra conciencia no nos acusa, si nuestra conciencia clara que es nuestra maldad, que nos lo diga y que nos... No estoy hablando de una declaración como
No, que nos esté hablando fuertemente, que nos esté diciendo quién somos delante de Dios. Y entonces, si no nos arrepentimos, estamos en gran problema. Pero nos damos cuenta que estos hombres, dice, se comenzaron a ir viejos hasta los más postreros y quedó Jesús solo con esta mujer. Ahora le pregunta a la mujer, ¿ya se fueron todos? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora, nuestro Señor Jesucristo le dice, ni yo te condeno. Yo tengo la autoridad de condenarte, pero ni yo te condeno. Yo no voy a tomar ese atrevimiento de condenarte, porque mi ministerio ahorita no es de juicio, ahorita es de salvación. El periodo en que estamos viviendo ahorita es el tiempo donde el Señor está salvando y rescatando lo que se perdió. Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces Él quiere regresarnos a la comunión con el Padre. Quiere que usted y yo regresemos a Dios en todo lo posible. Y entre más pronto mejor. Entonces, fíjense lo que le dice. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora le está diciendo vete y no le está diciendo vive la vida loca, no. Le está diciendo vete, regresa a tu hogar, regresa a tu posición donde debes de estar, pero no regreses al adulterio. No regreses al pecado, no regreses a satisfacer. Porque no le dijo eso el Señor. Él los enfrenta con la palabra y al enfrentarlos con la palabra, estas personas no tuvieron respuesta. Y esa respuesta se la dieron ellos mismos, se vieron en el espejo de la palabra de Dios y se dieron cuenta que ellos no son dignos de juzgar a nadie. Como yo no soy digno de juzgar a nadie para mandarle al infierno. Ahora tengo la capacidad de juzgar y darme cuenta por sus frutos si está viviendo la vida cristiana o no. Pero yo no tengo ninguna autoridad de mandar a nadie al infierno o al cielo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, vete y no peques más, el Señor tiene esa autoridad. Yo también te perdono. Yo también te muestro el amor. Entonces, algo que quisiera también que nosotros pensáramos es no ser tan ligeros para juzgar a nadie, porque la misma palabra de Dios dice en Gálatas, el que mire estar firme, mire que no caiga. Porque nosotros podemos estar ahorita firmes, pero al rato, ¿quién me va a ayudar a salir? Necesito a alguien que esté en buena posición para ayudarme a salir. Ahora, esta mujer nos estamos dando cuenta que da evidencias de que no es salva, pero que el Señor le está salvando y le está dando un reto a vivir una vida nueva. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el hombre la quiere acusar, nuestro Señor Jesús interviene y nos damos cuenta de que ella también es enfocada por nuestro propio Señor Jesucristo cuando le dice, el que sea libre de pecado lance la primera piedra. O sea que ella es digna de juicio. Pero cuando nadie la juzga, el Señor la puede juzgar porque Él es el que tiene autoridad para juzgarla. Pero en lugar de eso le perdona, no le condena, pero sí le cambia la vida. Y nos damos cuenta que esta mujer viene a ser una de las que siguió a nuestro Señor Jesucristo, es una de las que se menciona después. Pero hago la pregunta, si usted está en la posición de la mujer, ¿qué esperaría usted? Si usted fuera encontrado en el mismo acto de adulterio, ¿cómo le gustaría que lo trataran? Ahora, hay muchas personas que usan este texto, el que esté limpio de pecado, porque todos tenemos cola que nos pisen, se dice por ahí. O todos tenemos trapitos sucios, o todos tenemos cosas escondidas que nadie sabe, así que nadie tiene derecho de condenar a nadie, podemos vivir todos
No, esa es una excusa barata para esconder su propio pecado. Cuando nosotros estamos siendo conscientes y somos maduros en Cristo, debemos de hacer lo que dice en 1 Juan 1:9, que si yo he pecado, tengo que confesar mi pecado y con toda humillación y con toda seriedad. Y dice la Biblia, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que no nada más nos va a perdonar, nos va a cambiar nuestra manera de vida y nos va a poner en la posición que, como si nunca hubiéramos pecado. Ahora imagínense esta mujer, después de que fue perdonada, después de que... ¿Usted cree que no va a cambiar ella? Yo creo que sí. El Señor me permitió a mí la salvación y yo pude decirle, Señor, sálvame. Él me salvó. La otra cosa que nos damos cuenta es que el Señor Jesucristo no nada más está salvando a cualquier persona. Si nosotros vemos en Hechos capítulo 9, vemos a Pablo, el apóstol, ya hablando acerca de la conversión de él, cómo el Señor le habló a su corazón. En Hechos capítulo 9, dice el verso 9, capítulo 9, verso 1, dice, y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces nos damos cuenta que Saulo contesta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús al quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el religión. Ahora nos damos cuenta que Pablo o Saulo hacen algunas cosas que nos daría cuidado. Por ejemplo, darnos cuenta que él era una de las personas que estaba buscando matar a los cristianos, estaba buscando hacerlo de una manera legal, buscando cartas para tener la autorización de matar cristianos, matarlos legalmente, hombres y mujeres de ese camino. Y luego, cuando él iba en el camino, oye la voz de Dios y le salva. Ahora hago la pregunta, ¿por qué Dios salva a ese tipo de personas tan malas, tan crueles? Y estamos dándonos cuenta de que Saulo era una persona farisea. Y cuando le pregunta al Señor, dice él temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga yo? El Señor me dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Él obedeció y lo hizo. Y la lectura, y entonces vamos a ver el capítulo ahora 22. En el capítulo 9 sigue la lectura de la conversión de Saulo, a lo que conocemos ahora. Pero ahora miren lo que dice de Saulo, capítulo 22, 3 al 5. Hechos capítulo 22, 3 al 5 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido en los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, y celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo a este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco a traer a presos a Jerusalén también, y a todos los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Nos damos cuenta que era un hombre totalmente enfocado, y era su corazón totalmente fariseo, y quería matar a los cristianos y quería darse cuenta, pero el Señor lo salva en el capítulo 9 y nos damos cuenta que en este capítulo 22 está dando su testimonio.
y está buscando pruebas para atraer a otros a los pies de Cristo. Ahora miren Gálatas capítulo 1, 13 y 14, fíjense lo que pasa. Es la transformación de Pablo, su vocabulario cómo cambia. Fíjese lo que dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Imagínense. El verso 15 dice: pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne ni sangre. Quiere decir que no consultó con personas. Entonces, Saulo estaba totalmente perdido. Saulo estaba totalmente condenado. Espiritualmente estaba muerto. Era una persona que era apasionada por la ley. Vivía una vida intensa. Era un asesino en potencia, en una manera legal y en una manera en que él estaba buscando a los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que pasó con él? Cristo le ama, Cristo le perdona, Cristo le cambia. O sea que llevó a cabo la salvación que Él me dio a mí en Saulo. O la salvación que le dio a Saulo, también me la da a mí. Es algo que no puedo evitar. Dios me ha perdonado y me ha cambiado. Y puedo decir con seguridad, el estilo de vida que yo tenía antes de conocer a Cristo no era nada agradable para Dios. Pero Dios tuvo a bien el perdonarme y el salvarme. Y yo le quiero decir a usted, si Él pudo salvarme a mí, le puede salvar a usted. Y le quiero decir, es algo que el Señor lo puede hacer de una manera en que... Ahora, yo no fui una persona religiosa, yo no fui una persona que estudiara libros religiosos. Al contrario, yo estaba atacando las iglesias, no como el apóstol Pablo, pero en una manera burlándome como un ateo de todas las religiones. Era algo que hablar de religión para mí era como perder el tiempo. Pero ahora le digo, yo no hablo de religión, yo hablo de Cristo. Y no nada más quiero decirlo para hacerme sentir mejor, no. En ninguna manera, es porque Cristo me ama y Cristo le ama a usted y quiere que usted cambie y quiere que yo cambie para la gloria de Dios. Y para eso necesitamos este libro, que es la Biblia. Nos va a enseñar cómo vivir delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, recuerde quién es usted. Usted es una persona perdonada. Usted es una persona amada. Usted es una persona que Dios espera cambio de parte de usted. Entonces, yo le ruego que ore y que sea Dios con usted en la vida de usted y que le dé darle perdón si hay algo por qué pedirle perdón. Y si usted sabe que ahorita usted o yo no andamos en la manera en que Dios le agrada, ¿por qué no pedirle perdón en este momento a nuestro Dios? Vamos a orar. Señor, estoy ante tu presencia, Señor, reconociendo mi pecado, también mi maldad. Y Padre Dios, mi conocimiento de lo que yo soy, de lo que yo hago. Puede ser en lo íntimo, Padre, y puedo pensar que nadie se da cuenta. Pero Señor, tú te das cuenta y yo me doy cuenta. Mi conciencia me dice que yo estoy mintiendo en mi manera de vivir. Por eso te ruego que me perdones, cambies mi manera de vivir. Pero también te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que tiene ese deseo de arreglar cuenta contigo, que tú les perdones, que tú les ayudes, que tú seas el que guarde su corazón en ti. Y Padre Dios, como dijo el salmista, si hay alguna iniquidad dentro de mí, ruego que me la reveles, Padre,
para poderte pedir perdón por ellas, Señor. Pero también gracias te doy por tu perdón y por tu gracia, Señor. Si hay alguien, Padre Dios, que en este momento está pidiéndote que cambie su vida, que perdone su pecado y su maldad, te ruego que tú les perdones, Padre, que escuches la oración de ellos y les salves. Gracias porque tú eres Dios que nos ama y que no nada más lo dices con palabras, Señor, sino tus hechos hablan bastante. Tu poder y tu autoridad, Señor, nos han hecho libres. Y en esta noche yo ruego que tomes nuestra mente, nuestro corazón, para poder dedicártela a ti, Señor. Ayúdanos a ser siervos dignos tuyos. Y también te ruego que tomes desde tu sabiduría y de tu gracia. Así nos dejamos en tus manos, rogándote que tú seas exaltado en cada uno de nosotros. Y darte las gracias por tu perdón, por el hecho de que tú tomaste en la cruz nuestro lugar. Y ahora eres hijo de Dios, para alabanza de su gloria. Gracias te doy por tu gracia y gracias te doy por tu amor, gracias te doy porque has sido fiel con nosotros. Gracias, Padre Dios, por la salvación, porque me amas y me permite ser hijo tuyo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, espero nos miremos el domingo a las 11. Y otra vez, recuerden de hablar con la hermana Aurora para sus diezmos y sus ofrendas. Agradezco otra vez, como lo he hecho yo últimamente, gracias a cada uno de los que han sido fieles en esta área de sus diezmos y sus ofrendas, que Dios les multiplique. Pero también me olvidaba pedir, de recordarles que pidan por los hermanos que están sin empleo, que el Señor sea con ellos, que el Señor les bendiga, que el Señor les provea. Y si usted sabe de alguno de los hermanos también, dígale que estamos orando por ellos, pero también buscar que el Señor se glorifique por medio de todo esto y ver en qué se les puede ayudar. Les damos las gracias, la honra y la gloria sea para el Señor, y no dejen de orar por la iglesia Osana, que el edificio está cerrado, pero la iglesia sigue adelante. Así que esperamos que el Señor los bendiga, porque ahí tenemos la libertad solamente por gracia. Dándoles a ustedes la honra, las gracias, y a nuestro Señor Jesucristo la honra y la gloria por ser bueno y ser nuestro Dios. Que Dios les bendiga y que tengan buen fin de semana en Cristo Jesús. Amén.